Eh, ¿Puede aportar el teatro algo a la terapia sexual? Esta pregunta me la hice un día en clase de teatro, porque yo sigo practicando teatro como una afición que tengo. Em, y bueno, es verdad que cuando pensamos en teatro puede que lo primero que nos venga a la mente es esto, ¿no? De entretenimiento, también que sirve para la reflexión o que es algo artístico o educativo, pedagógico. Pero como ya has mencionado tú, Roberto, yo ya sabía que también es una herramienta terapéutica, de hecho forma parte de las arteterapias o de autoconocimiento. Y entonces en este sentido fue que me planteé hacer este TFM dirigido a conocer cómo podía específicamente contribuir al autoconocimiento erótico, al crecimiento erótico, y decidí enfocarme en el deseo sexual inhibido y en las mujeres cis por una cuestión básicamente de tiempo y de ritmos, que fui restringiendo poco a poco el objeto. Bueno, por contextualizar un poco y aclarar, me referiré a mujeres socializadas en un contexto cultural de tradición judeocristiana y la idea del trabajo está pensada con una perspectiva autoerótica para fomentar el crecimiento erótico de la propia persona. Es un trabajo, aunque un poco mi motivación es irme a lo corporal, paradójicamente y también por falta de tiempo, es un trabajo teórico basado ampliamente en la revisión bibliográfica, pero que al final sí que tiene una breve propuesta, muy breve, tímida. Está enfocado en la terapia sexual individual, por lo tanto queda fuera del trabajo lo que es una posible aplicación a terapia de pareja o también al formato grupal, que sería más inherente al teatro. Y bueno, pues para mí, pensar en incorporar, pensar en trabajar desde el teatro, para mí significa ante todo incorporar el cuerpo, ¿no? En la consulta, que el cuerpo tenga más desde la acción, por así decirlo, un papel nuclear en la consulta. Entonces, claro, esto me llevó a tener que ampliar un poco el marco teórico en cuanto a disciplinas, ¿no? Abarcando, pues, por un lado, disciplinas relativas a lo sexológico, disciplinas relativas a las psicoterapias corporales y, por último, pues, las relativas al teatro. Mi objetivo general en el trabajo es estudiar las aportaciones que se desprenden del uso de herramientas teatrales para el tratamiento del deseo sexual inhibido y tengo dos objetivos específicos que son establecer puntos de convergencia entre los beneficios terapéuticos del teatro y la terapéutica sexual específica en el abordaje del deseo sexual inhibido femenino y, en segundo lugar, elaborar un compendio de prácticas teatrales que pueden ser de utilidad en el abordaje del deseo sexual inhibido femenino. El marco teórico es mucho más amplio. Esto es simplemente lo que he querido rescatar porque es lo que a continuación tiene más relevancia en lo que hablaré en el apartado de análisis. Entonces, para este apartado de análisis que ahora veremos, me basé fundamentalmente en la propuesta terapéutica de Sexpol para el deseo sexual inhibido, de la cual extraje concretamente estas tres propuestas o áreas a trabajar, que son el cultivo de fantasías, la erotización de los sentidos a través de la clave erótica y, por último, trabajar esos factores de ansiedad, concretamente los estigmas, de los que ya nos ha hablado Alba anteriormente. En cuanto a propuesta teatral, terapéutica, me he basado también en esta parte de análisis, fundamentalmente en la propuesta de María Laura Fernández e Isabel Montero, que son las profesionales con las que yo me formé en el Instituto Gestal de Barcelona. Y, y luego quería también reseñar estas aportaciones porque también me parecen significativas para este apartado que viene. Por un lado, el concepto de mecanización de Boal. Augusto Boal fue el creador del teatro del oprimido, un teatro social, em, que no me quiero extender más por ahí porque se me irá el tiempo. Entonces, él se refiere a la mecanización como esta repetición que las personas hacemos de gestos, de expresiones, de acciones, ¿no? En definitiva. Y es curioso porque precisamente en su libro Juegos para actores y no actores, hay que tener en cuenta el contexto también por lo del lenguaje sexista. Y en su libro hace mención específica a esta capacidad de los sentidos de filtrar y de registrar las sensaciones, aunque percibimos mucho más,
pues al final vamos a seleccionar y a jerarquizar siempre las mismas sensaciones y esto lo extrapola también a las ideas y a las emociones. Entonces esto ya, para mí cuando estaba leyendo esto era como, es que si lo pusiera, si pusiera detrás, estoy en clase de terapia sexual, me valdría también, ¿no? Porque esto lo vimos precisamente en este tema sobre el deseo. Em, y luego, pues nada, esto es lo que es la mecanización para Boal. Luego, en segundo lugar, he querido citar a Stanislavski. Boal se basó también en él para este trabajo de desmecanización, porque él decía que era necesario sensibilizar de nuevo el cuerpo de la persona que va a actuar para que pueda estar más disponible, ¿no? Para luego ponerse en la piel de ese personaje, que seguramente va a tener unas mecanizaciones diferentes a las propias de la persona que actúa. Entonces, Stanislavski es un punto de inflexión en el mundo del teatro porque es la primera persona que pone sobre la mesa esta importancia de trabajar con la persona previamente a la interpretación. Y por último, citar a Wilhelm Reich, que no puedo irme sin citarle porque es al final el precursor también de todo lo que son las psicoterapias corporales. Él tenía una teoría de la que tú, Roberto, ya nos hablaste en su momento, sobre el tema de que la energía sexual obstruida se manifiesta en corazas, lo que él llamó corazas caracteriales, ¿no? Y bueno, estas teorías para su época eran como muy, muy locas, pero sí que quedó mucho más acogida su teoría sobre el análisis de carácter dejando un poco, se basaba en lo mismo, pero como que esto quedó así como escondido y al final lo que se hace es trabajar con las corazas musculares, ¿no? De manera que estas corazas de carácter de las que él hablaba se manifiestan a nivel muscular en el cuerpo y desde ahí se pueden trabajar. Y luego ya citar a estas mujeres que son en primer lugar Fina Sanz, que ella en su obra Psicoerotismo femenino y masculino del 90 apunta a la posible relación entre los roles psicoeróticos y los arquetipos predominantes de la cultura donde se enmarcan. Y luego en la misma época, Carmen Vázquez y Mireia Darder, desde una óptica más corporal, se ocuparon de desarrollar unos talleres en los que precisamente abordaban esta cuestión, ¿no? Facilitaban el camino a las participantes para que pudieran explorar entre otras identidades, ¿no? De las que también hablaba ahora Alba. Y por último, una gran referente en este campo, específicamente en relación a las diosas griegas, es Sinoda Bolen, que en el 84 escribe Las diosas de cada mujer. Ella las denomina vírgenes, vulnerables y alquímicas, diferencia estos tres grupos y así por ser breve diré que un poco los dos grupos que tenemos en los extremos podríamos decir que representan todas esas actitudes rechazadas culturalmente, mientras que las diosas que ella denominaba vulnerables, que son Hera, Deméter y Perséfone, sí que representan esos roles tradicionalmente aceptados de esposa, madre e hija. Luego, pues las vírgenes, que son Artemisa, Atenea y Hestia, manifiestan cualidades como la independencia y la autosuficiencia. Y por su parte está Afrodita, que se denomina alquímica para Bolem porque de alguna manera incorpora un poco de todas y el plus que nos interesa o que a mí personalmente me ha interesado para este trabajo es el que representa el amor y la belleza, pero sobre todo que se la asocia a cualidades como el erotismo, la sensualidad, la sexualidad y la creatividad. Y algo muy importante también y que venía y que viene a colación de lo que comentaba la compañera Alba, el que tenía muchas relaciones por decisión propia, ¿no? Este ser sujeto de deseo y no objeto. Bien, esto es un poco el esquema genérico general del apartado de análisis. He diferenciado estos dos apartados, por un lado los beneficios del teatro y por el otro las utilidades. Las utilidades es lo que devino finalmente en pequeñas propuestas para estas partes que decía, de cultivo de fantasías y erotización de sentidos, por un lado, y por otro lado trabajar los factores de ansiedad, los estigmas. Y en cuanto a los beneficios, lo que hago en este apartado es explorar elementos o aspectos que se desarrollan a través del teatro o también técnicas propias y un poco los beneficios que se obtienen.
Pues empezando por las técnicas, bueno, pero antes quiero hacer mm, un breve guiño a lo que sería más o menos una estructura de una clase. Tendría como esta primera fase de caldeamiento, que como su nombre indica, significa esto, ¿no? Entrar en calor, el prepararse, el disponerse el cuerpo para la acción teatral o para la acción creativa, que tendrá lugar en la segunda fase. En esta primera fase un poco se trata de precisamente ir a esa desmecanización, ¿no? Ir un poco a flexibilizar el cuerpo y sobre todo a disponernos para jugar y para la acción. Y la última fase, que es el cierre, es en el mundo terapéutico, tiene que ver siempre con recoger y con integrar lo que sea que haya podido surgir en la sesión. Entonces, de alguna manera, imitación y caminares serían dos ejercicios propios más inherentes a la primera fase de caldeamiento, mientras que improvisación y ficción a través del trabajo con personajes se corresponderían más con esa fase central de creación. Bueno, en cuanto a la imitación, pues nada, es un juego al que en la infancia jugamos de manera muy fácil, ¿no? Y que también a su vez es un mecanismo de aprendizaje. Contribuye a la desmecanización, según lo que hemos visto, y a la flexibilización de las corazas. Y también se ha demostrado que tiene efectos perceptivos y emocionales, de manera que se transmite una información a la persona que imita. En cuanto a los caminares, la verdad es que preparando esta exposición me di cuenta de que el término podría ser discriminatorio, y con la aportación de la compañera Alba ha sido como de, claro, sí, tal cual. Creo que hoy, si hiciera hoy he querido mantenerlo tal cual porque así es el trabajo, pero si lo hiciera hoy tal vez lo cambiaría por desplazamientos. Entonces, andar, decía Boal, que es tal vez la mecanización más frecuente, porque las personas tenemos formas de desplazarnos también muy rutinizadas, ¿no? A su vez, este gesto de moverse por el espacio tiene esta significación también de habitar el territorio con tu propio territorio corporal, como se ha dicho también a lo largo de la mañana. A su vez, para mí, el espacio en el que se desarrolla la sesión también simboliza un poco este contorno que me sostiene, ¿no? Y me da seguridad y confianza a la hora de expresarme. Y también decir que muchas veces estos ejercicios se suelen acompañar de música porque sabemos que también tienen muchos otros beneficios y ayuda mucho a entrar. Por lo que respecta a la improvisación es muy difícil, pero a la vez es un ejercicio, bueno, es muy difícil por los juicios, ¿no? Que una misma se interfiere a una misma. Pero a la vez es un ejercicio excelente para desarrollar esta capacidad de estar en el momento presente, ya que la premisa básica de improvisar es aceptar plenamente lo que ocurre en este momento. Y por último, la ficción a través de los personajes, puesto que las mecanizaciones o las corazas mías propias van a ser diferentes a las del personaje en el que me vaya a meter, pues meterme en ese personaje me va a animar a implementar otro tipo de estrategias y motivaciones. Por lo tanto, al final me va a posibilitar aprender otras maneras de hacer, porque aquí algo muy importante es que, aunque es ficción, en el momento en que lo estoy incorporando, nunca mejor dicho, la experiencia se hace vívida y por lo tanto es real. Esto facilita que realmente se pueda extrapolar a la propia vida. En cuanto a los elementos, pues aquí tenemos, esto no se me ha cerrado y me está molestando, perdón. La conciencia corporal, obviamente no se puede hacer teatro sin el cuerpo. Es importante, el trabajo con el cuerpo puede permitir, por ejemplo, apartarnos del bucle mental o también facilitar la autorregulación corporal y, por supuesto, la sensibilidad. El movimiento se asocia a la curiosidad por experimentar el mundo, que también es muy inherente a cuando nacemos, o también al interés por explorar el espacio. Em, es destacable que el movimiento en teatro viene motivado por el deseo, y ese deseo, a su vez, tiene que ver con la conexión corporal. Es decir, en la medida en que seamos más capaces de autoescucharnos, podremos estar más conscientes de cuál es el deseo que nos mueve a movernos o a actuar. El juego y la espontaneidad, por supuesto, facilitan vincularnos,
Dicen Fernández y Montero que se descansa un poco de una misma cuando se juega, ¿no? Y esto pues permite que interaccionemos desde un estado más libre o más natural. A mí me remitió también esta parte al estado niña del análisis transaccional. Y luego está la creatividad, pues aquí reivindicar un poco que la creatividad, aunque muchas veces la asociamos a ciertas profesiones, como podría ser el teatro, o algo más artístico, o sea, más plástico o así, la creatividad es inherente a lo humano, ¿no? Y entonces, para Fernández y Montero, crear es inventar posibilidades, y esto pues puede llegar a ser muy útil para diseñar una vida más coherente con los propios gustos. Mm, En cuanto a las emociones y la liberación, pues esto está vinculado con el juego y la espontaneidad, ¿no? En la medida en que nos permitimos entrar en ese modo, pues esto nos puede permitir también agilizar y bajar el peso que ciertas emociones, como son en sexualidad también la vergüenza, la culpa o miedos, como son el rechazo o el juicio, pues pueden boicotear, ¿no? O obstaculizar nuestra vivencia plena del placer. En cuanto a la imaginación, pues un poco la reivindicación de las autoras de Fernández y Montero, igual que con la creatividad, es que la imaginación se expande mucho más allá del sentido visual. Ellas dicen que cualquier estímulo externo que impresione a nuestros sentidos es susceptible de propiciar nuestra imaginación, ¿no? Y dicen que si el cuerpo es la maquinaria en teatro, la imaginación es su combustible. Entonces se fomenta muchísimo y por supuesto la imaginación es muy importante para, para el cultivo de las fantasías. Con esto ya tenemos que puede contribuir, si, o sea, con lo que he dicho hasta ahora, un poco teniendo en mente también todo lo abordado a lo largo de la mañana sobre el deseo, podemos ver como que sí que puede contribuir al conocimiento erótico de la persona, puede contribuir también a romper esos aprendizajes previos que en terapia sexual muchas veces nos tenemos que ocupar de desmontar, o también desde, sobre todo desde ese ejercicio de o ese juego con roles, con personajes, pues puede ayudar a la persona también a ocupar otro tipo de roles más de sujeto deseante, protagonista y responsable de su placer y de su deseo, y a ensayar estrategias sádicas de satisfacción del deseo. Puede contribuir, por supuesto, a trascender limitaciones, como ya decía hace un momento, y a ampliar la percepción y los sentidos. Y como también he dicho, a entrenar la habilidad de imaginar. Esto es un resumen gráfico de las propuestas, que era esa segunda parte del análisis, basándome en estas tres áreas a trabajar, propuestas por Sexpol, el cultivo de fantasías, la erotización de los sentidos con la clave erótica y trabajar los estigmas. Por un lado, en cuanto a los desplazamientos, que denominé caminar en el trabajo por mi propio sesgo teatral, en este caso, em, mm, viene a ser, pues, mientras, bueno, siempre teniendo en la cabeza las fases de la sesión, ¿no? Siempre se entra de alguna manera, no se puede ir ahí a... Pues esto me remite mucho, ¿no? Al paralelismo con la sexualidad, como a veces se va a esas prácticas predominantes y normativizadas y no nos ocupamos de disponer el espacio, de prepararlo, ¿no? Y todo esto también lo tenemos que desmitificar mucho. Entonces, es desde este moverse por el espacio y habitarlo, una vez que ya estamos en una disposición más relajada y más para lo que tenga que suceder, pues es un poco una especie de imagen, de imaginación guiada, el ir guiando a la persona en que preste atención a su cuerpo, a cómo se mueve, en el trabajo concretamente de una idea de imaginar, de proponer a la persona que imaginase que en la zona pélvica, o bueno, en realidad en el trabajo propuse ir por partes, ¿no? Pero luego al final sí que me quise dirigir ahí por el tema de la energía. Em, Imagina que tienes un pincel, ¿no? Y entonces es un poco pues el ir haciendo preguntas, ¿no? Para propiciar la imaginación, el cómo es el trazo del pincel, si pintan algún color determinado, qué está dibujando, y desde ahí pues poderla guiar un poco y hacer un viaje con ella. Pero lo más interesante es que sea ella, ¿no? Al final quien, y de sus propios recursos internos de donde emerjan esas propuestas más concretas para poderla acompañar en la fase final de recogida a ser más consciente, ¿no? de cuál es su material
para trabajar sus propias experiencias y su bagaje y que realmente le funciona a ella. Y después, por lo que respecta a la ficción con personajes, pues es el trabajar desde la creación de un personaje, ¿no? Con la finalidad un poco de que la persona pueda atreverse a eso, a ampliar su repertorio habitual. Eh, yo propuse en el trabajo dos vertientes. Por un lado, si la persona tiene claro un personaje de ficción, de una serie, una novela, lo que sea, que le estimula eróticamente, ¿no? A quien, o sea, que le motiva, que le inspira eróticamente, pues un poco el acompañarla a emular, ¿no? Cómo hablaría, cómo se movería, cómo haría para llegar a, ¿no? Y poder jugar desde ahí. Y la otra vertiente, la otra propuesta era trabajar desde Afrodita, por eso he querido presentar el trabajo con las diosas. Y llegamos ya a las conclusiones. En cuanto a los objetivos, pues el general, que hacía referencia a establecer, perdón, a estudiar las aportaciones del teatro para la terapia sexual, considero que sí que se ha cumplido, aunque siempre se puede ampliar mucho más. El específico también considero que se ha cumplido, que era establecer puntos de convergencia, y sin embargo, el segundo específico, que era elaborar un compendio, pues aunque no me ocupé de explicarlo bien previamente en el trabajo, que era un compendio, pues en mi cabeza sí que me di cuenta de que estaba como una batería de ejercicios. Pues en ese sentido está parcialmente cumplido, porque solo esbocé dos propuestas. En cuanto a dificultades, pues un poco el sentir que tenía que abarcar mucho, yo sentía que tenía que abarcar muchas disciplinas en el marco teórico y que no controlaba ninguna, entonces sí que sentí un poco de desparrame y espero que no haya sido muy tedioso en ese sentido. El no encontrar referencias específicas de la terapia sexual, de la teatroterapia aplicada a la terapia sexual y también esta dicotomía entre lo individual versus lo grupal, puesto que yo soy muy fan de los talleres grupales y el teatro es grupal. Era como una preocupación que yo tenía, ¿no? A ver si no se puede aplicar, a ver, sí que considero que se puede aplicar, pero con limitaciones, porque como ya ha quedado de manifiesto también en las anteriores exposiciones que se ha abordado un poco estas propuestas grupales, sí que tienen muchos beneficios, ¿no? En conceptos de los que hemos visto ahora, como la desmecanización y demás, pues contribuye muchísimo y ayuda mucho, ¿no? El adoptar esos otros gestos, el inspirarse, ¿no? Por esas otras maneras de moverse y poder incorporar esa flexibilidad. En cuanto a lo profesional, pues considero que también hay aquí un hándicap, ¿no? Que no toda profesional va a estar dispuesta porque al final, al estar enfocado en lo individual, es la profesional quien ha de disponerse también como una herramienta activa, ¿no? Que muchas veces a lo mejor tendrá que mostrar una práctica o, o incluso en la meditación o en la imaginación guiada, ¿no? Es un poco el dejarse llevar. También ahí la profesional también viaja mucho en este sentido. Y por supuesto, pues requiere una resonancia con estas maneras de hacer. En cuanto a futuras líneas, pues implementar esa propuesta teórica a un nivel práctico y poder hacer una comparativa con respecto a lo grupal. Y también ampliarlo, esto creo que no lo recogí en el trabajo y me di cuenta ahora, ampliarlo a otras dificultades sexuales. Y nada, ya en cuanto a los beneficios que pueda tener, considero que ya más o menos ha quedado explicado y para no extenderme más, aquí doy por finalizada mi discurso. Gracias.